La señorita Jane Marple estaba disfrutando de una tranquila mañana en su cabaña. Había una primavera suave, un día en el que el sol se filtraba a través del encaje de las cortinas, y pequeños fosos iluminadores de polvo flotaban en el aire. Acababa de terminar de pulir su tetera de porcelana, un tesoro transmitido de generación en generación por su abuela, y se estaba preparando para establecerse abajo con una suave novela policíaca de su propia elección. Sus gafas para leer, posadas en la punta de su nariz, y su sala de estar ordenada se veían exactamente como se esperaría de una solterona mayor en un tranquilo pueblo inglés, estanterías con un arreglo de libros, frescas flores de su jardín, y un cómodo sillón junto a la ventana. En ese momento hubo una suave envoltura en la puerta, y se apresuró el joven Tommy, el cartero local. Saludó cortésmente a la señorita Marple, luego le entregó una pequeña pila de cartas antes de partir hacia su bicicleta. Colocó las letras en una mesa auxiliar pulida. A primera vista parecían el habitual surtido de anuncios, invitaciones y avisos parroquiales, pero solo un sobre se destacó, era de un color azul suave, y la dirección estaba escrita en una mano ligeramente temblorosa. La señorita Marple, que se enorgullecía de su capacidad para notar el más mínimo detalle, sintió el más leve revuelo de curiosidad. Se sirvió una taza de té, y se sentó a leer. Dentro del sobre azul pálido había una sola hoja de papel, llena casi hasta los bordes con bucles frenéticos de escritura a mano. Las palabras atraparon inmediatamente la atención de la señorita Marple: mi hermana es inocente. Por favor, ayúdenos. Ha sido acusada de asesinato. Ella nunca podría haber hecho algo tan terrible. La carta continuaba explicando que la hermana de la escritora trabajaba como empleada doméstica en una casa grande e imponente. Su empleador, un hombre llamado Lawrence Dene, había sido encontrado muerto recientemente, y la pobre criada había sido descubierta sosteniendo un cuchillo ensangrentado. A pesar de sus súplicas de inocencia, todos, incluidas las autoridades, parecían convencidos de que era culpable. Las cejas de la señorita Marple se levantaron ligeramente. Por supuesto, se había encontrado con todo tipo de sospechas y rumores en su vida de pueblo, pero pocas veces había recibido un grito tan urgente de ayuda de un completo extraño. Su primer instinto fue llamar al policía local, para ver si había oído alguna noticia sobre el asunto. Pero la carta solicitaba específicamente su ayuda personal, convencida de que su reputación resolviendo acertijos sería la única esperanza para la acusada. Había algo en el tono de la carta, a la vez temerosa y completamente segura del buen carácter de la criada, que resonó con el sentido de justicia de la señorita Marple. Inocencia y culpabilidad, decía a menudo, se descubren en los sutiles detalles de la vida de una persona, y en los comentarios imprudentes que dejan escapar quienes afirman estar más allá de toda sospecha. Sabía que podía ser peligroso, mientras que los verdaderamente inocentes a menudo parecían demasiado asustados o confundidos para defenderse. Colocó su taza apropiadamente en el platillo, volvió a leer la carta, y sus ojos agudos se detuvieron en cada frase. Se dio cuenta de que la escritora se llamaba Ellen Preston y que vivía en una cabaña moderna, en las afueras de un pueblo vecino. La carta incluía una breve explicación. La pobre señora Preston estaba desesperada y había oído hablar de la habilidad de la señorita Marple para ver la verdad donde otros solo veían confusión. Había una sensación de miedo en sus palabras, pero también una esperanza cautelosa de que la señorita Marple pudiera tener éxito donde la investigación oficial se había estancado. Cuidadosamente doblando la carta, la señorita Marple la colocó de nuevo en su sobre. Arrojó una mirada pensativa a su alrededor. El día había comenzado tan tranquilo, y sin embargo, allí estaba una solicitud que no podía ser ignorada. Ella no era ajena a las corrientes subterráneas más oscuras que corrían por debajo de pueblos aparentemente pacíficos. A lo largo de los años se había encontrado repetidamente al filo de secretos que algunos deseaban mantener ocultos, y que, una vez revelados, a menudo resolvían los acertijos más crueles. Siempre existía la posibilidad de que esto fuera un caso simple de evidencia abrumadora contra una desafortunada muchacha, y aún así, la señorita Marple sintió que podría haber más en la historia. Después de todo, una criada encontrada sosteniendo un cuchillo no significaba necesariamente que hubiera cometido un asesinato, especialmente si su carácter era tan gentil y tímido como se describía. Levantándose con resolución, la señorita Marple lavó su taza de té, arregló su cesta de tejer, y redactó una nota rápida al vicario local, explicando su ausencia en la próxima recaudación de fondos de jardinería. Luego se preparó para un viaje corto para conocer a la señora Preston en persona. Si había una mujer en apuros y una vida inocente en juego, la señorita Marple sabía que tenía la responsabilidad de investigar discretamente y a fondo. Con sus agudos poderes de observación, perfeccionados durante tantos años tranquilos en su pequeño pueblo,
dejó atrás su día pacífico, se puso un cálido cardigan, tomó su bolso y salió por la puerta, decidida a embarcarse en un nuevo viaje en busca de la verdad. La señorita Marple se levantó temprano al día siguiente y partió hacia el pueblo vecino, un viaje que implicaba 2 cambios de autobús y un sinuoso camino rural. El clima era despejado, y un sol pálido se asomaba entre nubes suaves. El aire fresco de primavera le levantaba los ánimos, a pesar del sombrío propósito de su viaje. Llevaba consigo un pequeño cuaderno, en el que a menudo anotaba observaciones o comentarios sueltos que, en su experiencia, podrían resultar invaluables más tarde. Al llegar a las afueras del pueblo, consultó las direcciones que la señora Preston había añadido cuidadosamente en su carta. La cabaña estaba al final de un callejón estrecho, justo más allá de un pequeño estanque de patos. Pronto, la señorita Marple se encontró girando hacia un camino de grava bordeado de álamos. Más adelante había una modesta vivienda con paredes encaladas y techo de paja. Su jardín, ordenado pero sin nada destacable, mostraba una hilera de geranios en macetas que añadían un alegre toque de color en la parte delantera. Tocó la puerta suavemente. Después de unos minutos, ésta se abrió, revelando a una mujer de aspecto ansioso que no podía ser otra que Ellen Preston. La señora Preston llevaba una blusa sencilla y una falda, ambos ligeramente descoloridos, aunque claramente había intentado mantener la compostura. Las líneas de preocupación que rodeaban sus ojos delataban su tensión interior. «¿Señorita Marple?», preguntó con una voz que contenía un temblor esperanzado. «Sí, de hecho. Espero no ser demasiado temprano», respondió amablemente la señorita Marple. «Quería asegurarme de que tuviéramos suficiente tiempo para hablar». La señora Preston la hizo pasar, conduciéndola a una pequeña sala de estar escasamente amueblada, pero cálida por un fuego crepitante en el hogar. Sobre una mesa baja se encontraban una tetera y 2 tazas desiguales. Evidentemente, la señora Preston había estado esperando a su invitada con cierta nerviosa anticipación. «No puedo agradecerle lo suficiente por venir», dijo la señora Preston, con las manos temblorosas mientras servía el té. «No tenía a dónde más recurrir. La policía no me escucha, y mi pobre hermana, simplemente se sienta en ese espantoso lugar, esa celda. Está tan asustada», su voz vaciló. La señorita Marple le dirigió una suave mirada tranquilizadora y sonrió. «Me alegra poder ayudar si puedo. Cuénteme todo lo que sepa. Empiece desde el principio, no deje de lado los pequeños detalles, ya que a menudo resultan ser los más importantes». La señora Preston asintió, se tomó un momento para recomponerse, y luego comenzó su historia. Descargó sus propias frustraciones en los sirvientes, aunque ella no era cruel, tan distante y ocasionalmente aguda. Meg, de lenguas nunca suaves, no habló sobre los otros residentes, excepto para decir que podían ser tiendas de campaña a veces, pero ya ves, ella estaba nueva en el servicio, no sabía cómo las familias en casas grandes generalmente se comportaban. El fuego crepitaba en el hogar, puntuando las palabras de la señora Preston con una luz cálida. La brisa agitó las cortinas, por un momento, ambas mujeres se quedaron en silencio, perdidas en sus pensamientos. Entonces la señorita Marple colocó su taza en el platillo con un suave tintineo y le dio una palmadita en el brazo a la señora Preston. «Querida», dijo amablemente, «me has dado mucho en qué pensar. Es una gran ayuda, realmente. Ahora quiero que me lo dejes, pienso visitar Morningside House yo misma. A menudo es mejor ver el lugar en persona, hablar con los miembros del hogar, observar sus gestos y sus historias. En mi experiencia, la gente se revela si uno escucha atentamente». La señora Preston la miró atentamente, pura gratitud en sus ojos. «Gracias, señorita Marple, gracias. No sé cómo podré recompensarla por su ayuda». La señorita Marple sonrió amablemente. «Verás a tu hermana ser liberada en buena forma y tiempo, no tengo duda», dijo en un tono tranquilizador, pero en silencio firme. «La verdad siempre tiene una forma de salir a la luz, querida». Cuando la señorita Marple llegó a Morningside House, el sol de la tarde se ponía detrás de una hilera de cedros altos que bordeaban la finca. La mansión en sí era una imponente estructura de piedra gris, con yedra trepando por las paredes y ventanas estrechas que miraban hacia los céspedes inclinados. El camino de grava conducía a una gran puerta de entrada, enmarcada por 2 setos de buey perfectamente recortados. Aunque la escena era pacífica, había un sutil indicio de negligencia, un borde de césped sin cortar aquí, un parche de pintura descolorida allá, lo que sugería que la tensión y el dolor habían eclipsado las atenciones habituales de una casa bien cuidada. Una criada, vestida con un elegante vestido negro, abrió la puerta. Parecía nerviosa,
pero rápidamente condujo a la señorita Marple a la sala de estar sin hacer demasiadas preguntas. La habitación llevaba el sello de lo que una vez fue una experiencia cómoda, quizás incluso espléndida, un espacio familiar con grandes sillones cerca de la chimenea, un piano pulido brillando en un rincón y una serie de retratos familiares a lo largo de la pared del fondo. Pero, como el exterior, había un aire de inquietud dentro. Unos pocos periódicos desechados iluminaban una pequeña mesa, y varios cojines parecían haber sido arrojados descuidadamente a un lado. No era el tipo de caos que uno podría esperar en una casa bulliciosa, sino más bien el sutil desorden dejado por gente demasiado distraída o ansiosa por mantener el orden. En ese momento, una mujer entró en la habitación. Era de mediana edad, con el cabello oscuro fijado en un estilo sencillo y una cara que podría haber sido descrita alguna vez como delicada, aunque ahora mostraba signos de tensión. Llevaba una falda negra y una blusa a juego, un conjunto que sugería luto reciente. Su mirada era fría mientras caía sobre la señorita Marple. «Buenas tardes», dijo con voz clara pero cansada. «Soy la señora Camila Danne. Debe ser la señorita Marple». El agente mencionó que podría llamar. La señorita Marple inclinó la cabeza con cortesía. «Gracias por recibirme, señora Danne. Espero no estar interrumpiendo en un momento difícil. Estoy aquí para ver si puedo ayudar a aclarar los hechos que rodean el desafortunado fallecimiento de su marido». La señora Danne dudó brevemente, sus labios se apretaron ante la mención de su difunto esposo. Luego le hizo un gesto a la señorita Marple para que se sentara en un sillón cercano. «Si hay algo que desea saber, por favor, pregunte. No estoy segura de que servirá, aunque los hechos son bastante sencillos, hasta donde sé», dijo. La señorita Marple, con su bolso descansando en el regazo, respondió suavemente: «Me encantaría si pudiera guiarme a través de esos hechos en sus propias palabras. A veces, escuchar los detalles directamente puede resultar ilustrador». La señora Danne juntó las manos frente a ella, bajando ligeramente la mirada. «Mi esposo Lawrence no estaba en el mejor estado de ánimo desde hacía algún tiempo. Sus asuntos de negocios, según lo que pude entender, eran desafiantes. Se volvió de mal humor, especialmente con nuestra criada, Margaret, Meg. Creo que se quejó de que ella no podía manejar bien su té y amenazó con despedirla. El día que murió, yo estaba atendiendo algunas cuentas del hogar en la sala de la mañana cuando escuché un grito desde arriba. Cuando llegué a su estudio, encontré a Meg parada allí con un cuchillo en la mano y a Lawrence en el suelo. Hizo una pausa, tomando aliento. Convoqué al resto de la casa. Mi hija Celia entró corriendo desde el jardín, y mi hermana Beatriz bajó de su habitación. El personal siguió rápidamente, pero para entonces ya era demasiado tarde. El difunto Lawrence se había ido, su voz tembló ligeramente, pero se recompuso. Cuando llegó la policía, Meg fue interrogada. Parecía claro que había cometido el acto. El agente dijo que no tenía una coartada adecuada. La señorita Marple observó la expresión de la mujer, cuidadosamente triste, mezclada con una ira silenciosa. «Lo siento mucho por su pérdida», murmuró. «Me pregunto si, en los días previos a la muerte de su marido, notó algo fuera de lo común. ¿Alguien más se peleó con él, además de Meg?». Los ojos oscuros de la señora Danne se dirigieron hacia la ventana, como si buscara una respuesta en el jardín. «Mi marido se peleó con casi todo el mundo, me temo», admitió. «La última vez, tuvo una terrible discusión con Celia, justo el día anterior, por algún asunto suyo. Se negó a decirme exactamente qué era. También le estaba pidiendo dinero a su madre, pero ella lo rechazó una y otra vez. El dinero era una fuente constante de discordia en esta casa. Y luego está Beatriz, mi hermana». Hizo una pausa. Ella y Lawrence fueron cercanos en un tiempo, pero todo se volvió complicado. Aún así, nada de eso cambia el hecho de que Meg fue encontrada con el cuchillo. Su voz adquirió un tono cortante, y la señorita Marple sintió una profunda tensión detrás de sus palabras, como si la señora Danne aún luchara con su propia interpretación de los hechos. En lugar de presionar más, la señorita Marple asintió con simpatía. «Entiendo. ¿Sería posible para mí hablar con su hija y su hermana también? Solo si no es molestia, no quiero incomodar a nadie». La señora Danne suspiró. «Sí, claro, pero recuerde que todos hemos estado bajo una terrible tensión. Mi hija no ha salido mucho de su habitación desde la tragedia. Veré si puedo persuadirla para que baje las escaleras. En cuanto a Beatriz, planeaba visitar a una amiga hoy, pero creo que todavía está en la casa». La señorita Marple se puso de pie cortésmente. «Gracias. Prometo ser tan gentil como pueda,
dijo mientras seguía a la señora Dane hacia el pasillo. La señorita Marple no pudo evitar notar el pesado silencio que reinaba en Morningside House. Incluso los pasos de los sirvientes en los pisos superiores sonaban apagados, como si todos estuvieran realizando sus tareas diarias bajo una nube de incertidumbre. Había aquí una sensación de secretos no dichos, tensiones acumuladas con el tiempo, que ahora persistían como un débil eco del tumulto que había terminado en tragedia. La señorita Marple reflexionó que se requeriría cuidado, escuchar cada desliz de la lengua y cada pausa vacilante en la conversación. Apretó un poco su pequeño cuaderno, preparándose más firmemente para descubrir la verdad oculta bajo esos silenciosos pasillos resonantes. La señorita Marple se encontró en un pasillo tenuemente iluminado, bordeado de severos retratos al óleo. Los rostros en las pinturas parecían observar su progreso con un interés distante, como si esperaran ansiosamente ver qué descubriría a continuación. En el otro extremo, la señora Dane golpeó suavemente una puerta de madera y luego la empujó. Beatriz, dijo con voz cuidadosamente controlada, la señorita Marple está aquí para hablar contigo. La señorita Beatriz Morgan, cuñada del difunto señor Dane, se volvió desde donde estaba parada junto a la ventana. Era varios años más joven que la señora Dane, con un rostro suave que alguna vez pudo haber sido rápido en sonreír, aunque ahora mostraba una expresión de apenas disimulada infelicidad. Saludó cortésmente cuando entró la señorita Marple. Entiendo que usted era cercana al señor Dane, comenzó la señorita Marple, observando el dormitorio, de buen gusto pero algo desordenado. Una maleta abierta descansaba sobre una silla, aunque parecía solo medio llena, una bufanda arrastrada por el suelo. Perdóneme si mis preguntas parecen intrusivas, pero espero obtener una imagen más clara de los recientes acontecimientos. Beatriz se sentó en el borde de una silla, sus manos largas descansando en su regazo. Pregunte lo que desee, dijo en voz baja. Quiero ayudar. Laurence y yo hablábamos a menudo. Él era un hombre infeliz. La señora Dane se escabulló silenciosamente, cerrando la puerta tras ella. La señorita Marple tuvo la clara impresión de que Camila Dane no estaba ni ansiosa ni opuesta a la conversación, pero simplemente demasiado agotada para quedarse. Beatriz suspiró y continuó, sé que la gente ha dicho cosas horribles. He oído los rumores sobre Laurence y yo. Nos queríamos, más de lo que debimos haberlo hecho. Tal vez. Me dijo que estaba pensando en dejar a Camila. No me siento orgullosa de eso, señorita Marple, pero no puedo negarlo. La señorita Marple asintió amablemente. Nunca es fácil cuando los sentimientos se enredan, y las relaciones en un hogar familiar pueden ser excepcionalmente complicadas. Dígame, ¿le dio el señor Dane alguna razón para querer un divorcio, aparte de la infelicidad conyugal? Las mejillas de Beatriz se enrojecieron. Sentía que su esposa se había vuelto fría, fija en el dinero y en la posición social. Así era como él lo veía. Estoy segura de que Camila tenía su propia historia, por supuesto. Supongo que por eso él pedía dinero a su madre con tanta frecuencia, para mantener el negocio a flote y la imagen. Camila insistía, hizo una pausa, bajando la mirada. Eso es lo que me dijo, al menos. No puedo decir con seguridad si era la verdad o simplemente lo que él quería que creyera. La señorita Marple asintió, haciendo una pequeña nota en la página en blanco de su cuaderno de bolsillo. ¿Sabías que el señor Dane? La madre, la señora Eupemia Dane, se había negado. Su hijo, además, la asistente Beatriz, dejó escapar un comentario humorístico. Ríete, oh sí, se enfureció más que nunca. Una vez la llamó terca e insensible. Ella dijo que él era imprudente y desagradecido. Mis simpatías no estaban con ninguno de los dos lados. Para ser honesto, odiaba verlos pelear tanto. Con amargura hizo una pausa para tomar aire, sacudió un poco. El día de su muerte, Lorenzo se veía bien, supongo que desesperado es la mejor palabra. Quería decirle algo para calmarlo, pero discutimos en su lugar. Me acusó de presionarlo para que se fuera con Camila inmediatamente. Solo le pedí alguna señal de compromiso o tranquilidad, que no estaba cometiendo un terrible error. Se fue furioso a su estudio. Esa fue la última vez que lo vi con vida, señorita Marple. Le dio una palmadita en el brazo a Beatriz, gentilmente. Gracias, querida, has estado muy servicial. Ella se levantó con la intención de irse, pero se detuvo al ver la maleta medio llena. ¿Estás pensando en irte de viaje? La mirada de Beatriz siguió la de ella y un breve destello de confusión cruzó su cara. Yo tenía la intención de quedarme con una amiga en Londres, pero después de todo esto no he tenido el valor de hacerlo. Partir parece desleal de alguna manera, apresurarse,
Además, la policía puede necesitar más declaraciones mías. La señorita Marple murmuró un acuerdo, ofreció entonces una muestra de simpatía, sonrió y se despidió. Hizo su camino escaleras abajo hasta el salón, donde le habían dicho que la señora Eupemia Danne la recibiría. La matriarca estaba sentada en un sillón señorial junto a la ventana, el cabello plateado recogido cuidadosamente hacia atrás y un bastón apoyado en el brazo. Era una mujer de severa compostura, con la espalda recta como una baqueta. Las líneas firmes de su rostro insinuaban años de determinación y quizás más que un poco de orgullo. ¿Eres una especie de investigadora?, preguntó con tono nítido. La señorita Marple inclinó la cabeza. Solo deseo ayudar a aclarar las cosas, querida señora. Entiendo que su hijo Lawrence le había estado pidiendo fondos. Eupemia se burló. Si hubiera manejado su negocio responsablemente, no los hubiera necesitado. Lawrence siempre creyó que yo era una fuente inagotable de dinero, pero una mujer debe pensar en su futuro, su independencia, particularmente una viuda de mi edad. La señorita Marple ofreció una pequeña sonrisa de cortesía. Ya veo, ¿estaba él particularmente angustiado por su negativa? La respuesta fue inmediata, pero su mirada se deslizó momentáneamente hacia la ventana. Se quejó y armó una escena, como solía hacer. Aún así, nunca le haría daño, es decir, lo que algunas personas susurran, ¿no es así? Que yo diseñé esta horrible tragedia. La voz de la mujer mayor tembló brevemente, pero se estabilizó. Puede que me haya negado a utilizar su dinero, pero no soy un asesino. Le dije a la policía mucho, ni siquiera tengo un cuchillo, y mucho menos sé cómo planificar tal cosa. La señorita Marple asintió comprensivamente. Las familias suelen ser más complejas de lo que parecen. Aunque, podría preguntar si notó alguna tensión particular en el hogar, además de los problemas financieros de Lawrence. Quizás algo que involucre a su esposa o a su hija. Eupemia apretó sus finos labios. Camila y Lawrence nunca estuvieron tan felices como fingían. Y Celia, mi nieta, ella ha estado pálida y callada estos últimos meses. Discutió con Lawrence solo el día antes de su muerte. Escuché voces alzadas, decían algo sobre el matrimonio. Es una tontería, si me pregunta, pero nunca pensé que llegaría a suceder esto. La señorita Marple estudió su rostro, lleno de un control doloroso. Eupemia se puso de pie abruptamente, apoyándose en su bastón para mantener el equilibrio. No soporto hablar más de esto, dijo con firmeza. Por favor, discúlpeme. Con eso, salió de la habitación, dejando a la señorita Marple sola en el silencio del salón. El reloj de pie hacía tic-tac metódicamente en la esquina, cada latido resonando en el silencio que cayó una vez que Eupemia se fue. Lentamente, la señorita Marple se sentó en una silla cercana y revisó todo lo que había oído. Todos en esa casa parecían tener un motivo, o al menos una causa de tensión, una aventura, preocupaciones financieras, desacuerdos familiares. Y, aún así, Meg, la criada, era a quien la policía había elegido como su sospechosa, encontrada con el cuchillo en la mano. La señorita Marple dio un suave golpecito con su lápiz contra el cuaderno. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas piezas sueltas para formar una conclusión sólida. Sin embargo, en ese momento de contemplación, resolvió hablar con Celia, la hija. Tal vez ella podría ofrecer una idea de lo que realmente había sucedido detrás de las puertas cerradas de la mansión, y cómo todo había culminado en el prematuro final de Lawrence Danne. La señorita Marple encontró a Celia Danne en una pequeña sala de estar, en el segundo piso de Morningside House, un espacio tranquilo que daba a un césped en pendiente y un jardín de flores silvestres. La luz de la tarde se filtraba oblicuamente a través de la ventana, iluminando a una joven que parecía mucho menor de sus 20 años. El cabello de Celia estaba recogido en una simple cola de caballo, y sus ojos, bordeados de un leve enrojecimiento, insinuaban lágrimas derramadas en privado. ¿Puedo sentarme con usted un momento, mi querida?, preguntó suavemente la señorita Marple, entrando en la habitación con pasos discretos. Celia asintió, juntando las manos sobre la falda de su vestido azul pálido. Mamá dijo que querías hacerme algunas preguntas, dijo con voz mesurada y cautelosa, como si ya hubiera practicado sus respuestas a acusaciones anticipadas. Por favor, créeme, respondió la señorita Marple, solo deseo ayudar. Se acomodó en una silla acolchada frente a Celia, colocando su bolso sobre el regazo. Después de estudiar un momento la expresión contraída de la muchacha, comenzó, debe haber sido un shock terrible la muerte de tu padre. Lo siento mucho por tu pérdida. Celia tragó visiblemente. Gracias, ha sido horrible.
Sigo pensando que él entrará por la puerta, listo para regañarme por algo. Una frágil sonrisa tocó sus labios, que luego desapareció. La señorita Marple esperó respetuosamente un momento antes de continuar. Entiendo que tú y tu padre discutieron poco antes de su muerte. Tu abuela mencionó voces alzadas, y tu madre confirmó lo mismo. Los ojos de Celia parpadearon con alarma. No me sorprende. Las paredes de esta casa parecen llevar consigo cada susurro. Respiró temblorosamente. Sí, discutimos. Le dije a papá que estaba enamorada de un joven del pueblo. Me prohibió verlo, dijo que era demasiado joven para decidir sobre el matrimonio, que tenía responsabilidades en casa. Y le dije que estaba embarazada. Simplemente se me escapó. Quería que él entendiera que hablaba en serio, que esto no era un capricho de colegiala. La expresión de la señorita Marple permaneció tranquila, aunque sintió una punzada de simpatía. Debió ser un momento difícil para ambos, murmuró. Celia miró suavemente sus manos, donde sus dedos acariciaban una fina cinta atada a su muñeca. Aún así, me ordenó que me fuera de su estudio. Dijo que nunca daría su bendición. Estaba tan enojado, podría haber dicho cosas horribles. Luego me fui, furiosa, directo a mi habitación. Al día siguiente, lo vi muerto. No puedo describir cómo se sintió. El silencio se instaló. La señorita Marple extendió la mano para darle a Celia un toque tranquilizador. Estoy segura de que fue un shock terrible. ¿Recuerdas haber escuchado algo inusual después de que saliste? ¿Alguna voz o un grito? Celia dudó. Escuché el portazo de la puerta principal un tiempo después. Creo que era la tía Beatriz saliendo de la casa. Luego, más tarde, estaba en el pasillo, cerca de mi dormitorio, y escuché pasos apresurados subiendo las escaleras. Debía de ser mamá. Cuando gritó para que todos vinieran, había encontrado a papá. Su voz bajó a un susurro. Estoy segura de que has escuchado el resto. Sí, reconoció la señorita Marple. Pero tengo curiosidad. ¿Alguna vez viste a tu padre discutir con Meg, la criada? Me dijeron que él estaba disgustado con ella. El rostro de Celia se nubló con incertidumbre. Bueno, padre era a menudo impaciente, pero Meg era una chica dulce, siempre deseosa de complacer. A veces él decía que su té era demasiado débil, o demasiado fuerte, pequeñas quejas así. Me parecían mezquinas, pero papá estaba bajo mucha presión, supongo. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Crees que Meg podría haber albergado algún resentimiento, suficiente como para dañar a tu padre? Un destello de dolor cruzó los ojos de Celia. No. Ella era tímida, prácticamente asustada de su propia sombra. No creo que lastimara a nadie, y mucho menos a mi padre. No tenía el valor para algo así. La señorita Marple asintió, pensativa. Gracias, querida, por contarme todo esto. No puede ser fácil, especialmente cuando todo está así. Celia exhaló temblorosamente. Solo deseo que nunca hubiera pasado nada. Todos aquí parecen volverse unos contra otros. Tía Beatriz y la abuela siguen acusándose. Aunque se hablan con educación, en el fondo no se soportan. Mamá se ha encerrado la mayor parte del tiempo, llorando por las noches. La atmósfera aquí es insoportable. La señorita Marple se levantó despacio. No te molestaré más. Pero si recuerdas algo, incluso algo pequeño, por favor ven a buscarme. A veces, el más mínimo detalle puede ayudar a poner las cosas en su lugar. Celia esbozó una leve sonrisa. Se lo agradeceré, señorita. La señorita Marple la acompañó hasta la puerta, sus pasos resonando en el silencio del pasillo. Mientras bajaba las escaleras, un torbellino de preguntas llenaba sus pensamientos. El embarazo de Celia, la ira de su padre, todo añadía otro hilo al tapiz enredado de motivos y tensiones dentro de Morningside House, cualquiera de los cuales podría haber convertido aquella rabia en algo letal. ¿Intención? ¿O podría ser que la criada estaba simplemente en el lugar equivocado, en el momento equivocado? Hora de llegar a la planta baja. La señorita Marple entró al pasillo, donde el silencio reinaba. La casa parecía de repente más profundamente decidida a encontrar la verdad. Ella apretó con más fuerza su bolso y resolvió buscar en cada rincón de esta vieja mansión, física y emocionalmente, hasta que se conociera la historia completa de Lawrence Dane. La muerte fue puesta. La señorita Marple se despertó al día siguiente con renovada determinación, por la que apenas había dormido. Su mente había estado ocupada examinando cada conversación, cada pequeño detalle extraído del día anterior.
Aunque el pensamiento seguía volviendo a la misma pregunta, ¿era Meg realmente culpable de un acto tan violento? No podía reconciliar ese pensamiento con la suave y tímida personalidad descrita por las señoras Preston y Celia. Seguramente se escondía una verdad más profunda dentro de Morningside House. Después del desayuno, la señorita Marple se aventuró por un largo pasillo que conducía al estudio del señor Dane. Mientras estudiaba el lugar, sintió un ligero escalofrío en el aire. Cuando abrió la puerta, las cortinas permanecían parcialmente corridas, permitiendo solo una luz brumosa que se filtraba a través de la habitación señorial. Un gran escritorio de caoba dominaba el espacio, estanterías oscuras alineaban las paredes, llenas de volúmenes que aún llevaban un ligero olor a cuero viejo y polvo. Al entrar, fue golpeada por una sensación de desorden. Algunos libros habían sido sacados de los estantes y dejados sobre una mesa auxiliar. Una pila de papeles abandonada en el escritorio sugería que alguien había estado buscando algo, o había huido a mitad de la tarea. La señorita Marple se acercó a los papeles, descubriendo una mezcla de facturas y cartas comerciales dirigidas a Lawrence Dane. La mayoría eran preguntas corteses sobre sus fracasos empresariales, pero el tono en algunos sugería desesperación por parte del señor Dane, solicitudes de prórrogas, recordatorios de deudas atrasadas. Arrodillándose junto al escritorio, la señorita Marple probó cada cajón y encontró la mayoría desbloqueados, llenos de los detritos habituales de la vida cotidiana, bolígrafos, cera para sellos y recibos al azar. Solo el cajón de abajo estaba cerrado. Tiró suavemente del mango, pero no se movió. Su curiosidad se encendió, preguntándose si la llave podría estar oculta en algún lugar del estudio. La señorita Marple comenzó una búsqueda sistemática. Echó un vistazo detrás de las fotografías enmarcadas de la familia Dane, miró dentro de un globo terráqueo polvoriento que se abría en el ecuador, y revisó los lomos de los libros en busca de algún compartimento secreto. Por fin, mientras hojeaba un atlas muy usado, sus dedos rozaron un pequeño objeto metálico alojado entre las páginas. Era la llave. Con un rápido aleteo de nervios, la encajó en el cajón inferior. Este se abrió lentamente. En el interior se encontraba un libro de contabilidad estrecho, de cubierta verde opaca y desgastada en las esquinas. La señorita Marple lo tocó con cautela antes de levantarlo. Al hojear las páginas, notó que era un diario personal o algo muy cercano a él. Muchas entradas se centraban en asuntos de dinero, deudas, victorias ocasionales, contratos obtenidos, y las preocupaciones que llenaban los márgenes. A medida que se acercaba al final, el tono cambiaba. El señor Dane escribía sobre discusiones en casa, un sentimiento de estar atrapado, de ser juzgado, y un temor creciente ante la ruina inminente. Las líneas garabateadas revelaban angustia, menciones de su hija, insinuaciones de presión por parte de Beatrice, resentimiento hacia su madre y un silencio gélido entre él y su esposa. Una frase en particular hizo que el corazón de la señorita Marple se apretara: no puedo ver el camino. Si tan solo comprendieran lo desesperanzado que es todo esto. Pasó la página. La escritura disminuyó abruptamente, reemplazada por garabatos oscuros, como si la pluma del señor Dane hubiese presionado con furia el papel, dejando líneas negras de enojo. No había confesión directa, pero la impresión era inconfundible. Lawrence Dane había estado cayendo en una espiral de desesperación. La señorita Marple reemplazó cuidadosamente el diario en el cajón. Tendría que solicitar permiso al ayuntamiento para que el agente lo examinara más de cerca. Ella no era una ladrona, pero estaba decidida a no dejar que una información crucial desapareciera en el caos que seguía a una tragedia. Al levantarse, se volvió para encontrar a la señora Camilla Dane parada en la puerta. La mirada de la mujer se desvió de la cara de la señorita Marple hacia el cajón abierto, deteniéndose un momento en el borde del libro verde. «Eres bastante minuciosa, señorita Marple», observó la señora Dane. «Quizás más que la policía. ¿Ha encontrado algo de interés?» La señorita Marple sonrió suavemente. «Solo indicios de que su marido era un hombre muy atribulado, señora. Esto podría ayudar a explicar algunas cosas». Los rasgos de Camilla se tensaron. «Por favor, no se lleve nada del estudio. La policía ya ha registrado aquí. No deseo más dramatismos». La señorita Marple la miró con calma. «La entiendo, pero espero que la verdad, sea cual sea, la beneficie a usted y a todos los demás en esta casa». Volvió a meter la llave en el escritorio y pasó junto a la señora Dane hacia el pasillo. Sus pasos resonaron, su corazón latía un poco más rápido. Había vislumbrado una parte oculta de la vida de Lawrence Dane, una eclipsada por la frustración y la desesperanza. Seguía siendo la pregunta: ¿podría eso apuntar a algo más que un asesinato?
La señorita Marple sintió una punzada de posibilidades. Pensó en la criada asustada que languidecía en la cárcel, y prometió seguir buscando hasta que todo estuviera claro, sin importar de quién fueran los secretos que salieran a la luz. Se quedó un momento en el pasillo después de su encuentro con la señora Dane, componiéndose. Sentía que lo que había leído en el libro mayor bien podría alterar su comprensión del caso. Aún quedaban cabos sueltos. ¿Había sido Lawrence Dane asesinado, o se había quitado la vida en medio de su desesperación? Antes de decidir su siguiente paso, un suave sonido a sus espaldas la hizo girar. Era la criada, la misma que la había admitido en Morningside House. Estaba al final del pasillo, retorciendo su delantal nerviosamente. «Disculpe, señora», dijo en voz trémula. «Me preguntaba si tendría un momento». La señorita Marple sonrió. «Por supuesto, querida. Hablemos en algún lugar tranquilo». La criada la condujo hacia una pequeña alcoba cerca de la escalera trasera, fuera del alcance del oído de la familia principal. Hizo un gesto para que la señorita Marple se sentara en un banco bajo y, mirando a su alrededor con miedo de ser oída, dijo: «Mi nombre es Lucy. He estado aquí 1 año. Conocí a Meg, siempre fue tan amable. No puedo creer que lo haya hecho». La señorita Marple cruzó las manos en su regazo. «Lucy, si hay algo que puedas compartir que me ayude a entender lo que pasó, por favor, cuéntame cada detalle». Lucy tragó saliva con dificultad. «Bueno, vi al señor Dane la noche antes de que todo sucediera. Se veía más preocupado de lo habitual, paseando por los pasillos, murmurando para sí mismo. No capté las palabras, pero sonaba como si hablara de dejar a la gente. En un momento, parecía a punto de llorar». Esta admisión confirmó la impresión que la señorita Marple había formado a partir del diario, pero la dejó continuar. «Eso no es todo», dijo Lucy, retorciendo las manos. «Fui a ordenar la habitación de la señorita Beatrice. Ella no estaba, pero noté una carta en su tocador. Juro que no estaba husmeando. Solo la recogí para dejarla a un lado, pero la página estaba abierta y vi el nombre del señor Dane. Parecía ser de algún abogado, sobre un divorcio, algo sobre dividir bienes. Lo puse de nuevo donde estaba, pero al día siguiente el amo se había ido. Parecía tan extraño». Las mejillas de Lucy se colorearon al revelar esto. «No dije nada a la policía. No es mi lugar para entrometerme». La señorita Marple le dio unas palmaditas en el brazo. «No has hecho nada malo, querida. Gracias por tu honestidad. A veces las cartas y los documentos pueden arrojar luz sobre la verdad, si uno sabe dónde mirar». Lucy asintió. Solo quería que supiera que había otros asuntos, cosas que podrían haber impulsado al señor Dane a la desesperación, o que pudieron haber enojado a alguien más lo suficiente como para hacer algo terrible. Pero Meg no lo hizo. Ella no es capaz de dañar a nadie. Reasegurando a Lucy con una cálida sonrisa, la señorita Marple se levantó y se dirigió hacia el vestíbulo. Reflexionaba sobre la nueva información, una carta de divorcio, procedimientos legales que podrían haber empujado al señor Dane a la agitación, o provocado a alguien dentro del hogar. Camilla, por ejemplo, desesperada por no perder estatus si su marido la abandonaba. O Beatrice, que tal vez creía que un divorcio le concedería la nueva vida que había esperado con Lawrence. ¿Podría eso haber provocado celos o miedo? Para aclarar estas preguntas, la señorita Marple salió a tomar aire fresco. El sol de la tarde calentaba los escalones de piedra. Junto a un macizo de flores lleno de tulipanes en flor, inhaló el aroma de la tierra y los pétalos. Recordó con qué frecuencia las apariencias podían engañar. La tranquila fachada de Morningside House enmascaraba una red enmarañada de secretos. Su contemplación fue interrumpida por el crujido de la grava. Al mirar hacia arriba, vio al policía local acercándose con el sombrero en la mano. «Buenos días, señorita Marple», dijo. «Me dijeron que podría encontrarla aquí». «Buenos días, agente», respondió ella amablemente. «De hecho, estaba a punto de buscarle yo misma. Hay un asunto que deberíamos discutir sobre algunos documentos del señor Dane». El estudio hizo un rápido asentimiento. «Lo he escuchado. La familia está, digamos, preocupada por hurgar entre los efectos del maestro». «Entiendo», dijo la señorita Marple. «Lo reconozco, pero el libro de contabilidad que encontré sugiere que el señor Dane estaba luchando con graves dificultades, tanto financieras como personales. Puede ser crucial para el caso». El agente miró a su alrededor, bajando la voz. ¿Cree que podría señalar a otra persona como responsable? ¿O quizás no fue asesinato en absoluto, señorita? Los ojos de la señorita Marple eran constantes.
No he llegado a una conclusión firme, pero digamos que no estoy del todo convencida de que la señorita Margaret Preston sea culpable. Algo me dice que hay una pieza faltante, algún detalle final que pondrá todo en foco. El agente exhaló, mirando el suelo. Bien, bien. El inspector a cargo está ansioso por terminar esto. Pero si tiene razones para creer que hay más por descubrir, no me interpondré en su camino. Hable con quien deba, haré lo que pueda para ayudar. La señorita Marple le agradeció interiormente, resolviendo hablar de nuevo con Beatrice Morgan, quizás también con la señora Danne y Lucy, si encontraban esa carta mencionada. Era posible. La verdad estaba hirviendo justo debajo de la superficie, esperando una última chispa de comprensión para dejarlo claro. Y hasta que la descubriera, esa chispa no descansaría. La señorita Marple se quedó en el gran hall de entrada de Morningside House, mirando hacia el techo alto y la escalera general. Un silencio se cernía sobre el lugar, como si contuviera la respiración antes de algún momento decisivo. En su mano sostenía el estrecho libro de contabilidad verde que había encontrado en el cajón cerrado del señor Lawrence Danne. Su contenido insinuaba una mente perturbada y desgastada por innumerables presiones. Esperaba hablar con cada miembro restante de la familia antes de sacar conclusiones. Y ahora lo había hecho. Todo lo que quedaba era reunirlos y revelarles la verdad que ella había reconstruido minuciosamente. Convocando su coraje y resolviendo que era el momento adecuado, la señorita Marple pidió a la criada Lucy que fuera a buscar a la señora Danne, la señorita Beatrice Morgan, Celia Danne y la señora Eupemia Danne. Cuando se reunieron, también solicitó la presencia del agente local, que llegó poco después. La cara de la señorita Marple tenía una expresión seria. Estaba de pie al pie de las escaleras, mirando hacia arriba a las caras inquietas que la rodeaban. Gracias a todos por venir, empezó. Sé que este es un momento doloroso, pero el asunto de la muerte del señor Lawrence Danne permanece sin resolver. Y la criada Margaret Preston ha sido acusada de asesinato. He descubierto algunos hechos importantes que apuntan a una conclusión diferente. Un destello de miedo y curiosidad bailó sobre los rasgos de la señora Camilla Danne. Si tiene evidencia de que Margaret es culpable, entonces acabemos con esto, dijo, con un ligero temblor que delataba sus nervios. La señorita Marple negó con la cabeza. Lejos de eso, señora Danne. De hecho, creo que ella no tuvo nada que ver con la muerte de su marido, más allá de descubrirlo demasiado tarde. Se detuvo y miró el libro mayor. Ya ve, el señor Danne estaba agobiado por serios problemas financieros. Las dificultades le habían hecho pedirle a su madre fondos repetidamente, pero ella se negó. Discutió con usted, señora Danne, sobre su insistencia en mantener un cierto estándar de vida. Se sintió presionado por usted, señorita Beatrice, al considerar medidas hacia el divorcio. No estaba seguro de poder permitírselo. También discutió con su hija Celia por su apego romántico y su embarazo. Todas las miradas se volvieron hacia Celia, quien bajó la cabeza avergonzada. Ya se lo admitía la señorita Marple, susurró, pero los demás no habían oído los detalles. La mirada aguda de Eupemia Danne pasó de su nieta a la señorita Marple. Beatrice se movió incómodamente y las mejillas de la señora Danne adquirieron un rubor rosado. Sintiendo la creciente tensión, la señorita Marple levantó una mano tranquilizadora. En esta parte del libro mayor, explicó, hay registros comerciales y parte de un diario. En las últimas entradas, escribió sobre su desesperación, sentirse empujado por todos lados por asuntos que ya no podía controlar. Hay mención de un plan para acabar con el dolor de una vez por todas. Creo, con gran pesar, que el señor Danne tomó su propia vida. Un jadeo onduló a través del salón. Beatrice contuvo la respiración mientras miraba fijamente a la señorita Marple, apenas creyendo lo que escuchaba. Los labios de la señora Danne se separaron, pero no salió palabra. Celia dejó escapar un suave sollozo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Incluso Eupemia, con su fachada severa, se quebró por un momento, parecía simplemente desconsolada. La señorita Marple continuó suavemente. Cuando la pobre Margaret entró en el estudio para traerle té, lo encontró ya herido, sosteniendo el mismo cuchillo que le quitó la vida. Presa del pánico, intentó quitárselo de las manos. Fue en ese momento cuando la familia entró corriendo y solo vio a la criada con el cuchillo en la mano, y al señor Danne en el suelo. La voz de la señora Danne surgió temblorosa, pero ella estaba allí, la vimos, su mirada se movía confusa en todas direcciones. Debe haber sido un shock terrible, admitió la señorita Marple. Supusieron lo peor, especialmente dadas las tensas relaciones entre el señor Danne y su criada.
Pero la verdad se puede encontrar en sus propias palabras. Indicó el libro mayor. Escribió claramente sobre su intención de acabar con su vida. No dejó carta de despedida, pero estas últimas entradas son inconfundibles. Beatrice murmuró, casi ahogada. Todo este tiempo creímos que Meg, oh, pobre chica. El agente tomó el libro mayor, lo hojeó lentamente y asintió, levantando la mirada hacia el grupo. He visto suficientes diarios en mi carrera, dijo solemnemente, para reconocer la desesperación suicida. No veo nada aquí excepto una decisión trágica por parte del señor Dane. La señora Dane enterró la cara entre sus manos, lágrimas derramándose entre sus dedos. Celia se aferró a su madre con los ojos muy abiertos, en una mezcla de tristeza y alivio. Al menos no fue asesinato. Incluso Eupemia, estoica, se secó los ojos en silencio, probablemente recordando las discusiones que ella y su hijo habían tenido sobre dinero. Al menos el nombre de la criada puede ser limpiado ahora, dijo suavemente la señorita Marple. Espero que todos ustedes reconozcan el dolor que debió sentir Lawrence. Que esto sirva de lección, si se me permite decirlo. Tantas tragedias se derivan de malentendidos y de la falta de empatía. En el silencio que siguió, la señorita Marple se hizo a un lado para permitir que el agente cumpliera con su deber y recogiera el libro de contabilidad como prueba vital. Al final del día, Margaret Preston fue liberada de toda sospecha, y el terrible peso que colgaba sobre Morningside House comenzó a disiparse. Aunque el dolor persistiera, también podría haber compasión, y una renovada determinación de que, en el futuro, se prestara más atención a las luchas silenciosas de aquellos a quienes amaban. La señorita Marple se fue con un pequeño suspiro de alivio, reflexionando que su papel, una vez más, había sido sacar la verdad a la luz, y al hacerlo, liberar a los inocentes. La puerta principal de la vieja mansión se cerró detrás de ella, y entró en el cálido resplandor del sol del final de la tarde, contenta de que la justicia, finalmente, había prevalecido.